las familias reales, independientemente del país que sean, siempre se hallan inmersas en polémicas por los comportamientos de cada uno de sus miembros. Vale la pena destacar que, la realeza británica parece que encabeza la lista de la monarquía que más ha causado de qué hablar, justo después de la española. Ejemplo de esto fue la oscura relación que el príncipe Carlos sostuvo con la princesa Diana de Gales, además de influir Camilla Parker en el círculo afectivo. A continuación, te revelamos algunas declaraciones por parte de Camilla sobre sus tiempos negros de casada con el hijo de la reina Isabel. Desde el principio, la duquesa de Cornwall ha tenido el papel de ser la tercera entre la relación pasada del príncipe Carlos con Diana. En una entrevista publicada justo después de que el biógrafo de la princesa Diana, Andrew Morton, publicara Diana, Her True Story, reveló el dolor de Camilla. La mujer estaba casada con Andre Parker Bowles y tuvo 2 hijos de su primer matrimonio, Tom y Laura. La ahora duquesa, que formaba parte de un triángulo de amor entre la princesa Diana y el príncipe Carlos, se casó con él en el año 2005. Sigue leyendo con nosotros para enterarte de todos los detalles al respecto. La verdad es que inicialmente el príncipe Carlos conoció a Camilla durante una competencia de polo en Windsor. Numerosos medios han compartido que la entonces Camilla Parker Bowles, de 70 años, habló en una entrevista realizada en el año 2017 sobre ciertos asuntos sobre el príncipe Carlos y su relación. Sin embargo, a pesar de todas las expectativas, Camilla fue prácticamente encarcelada en su casa familiar después de que la aventura se hiciera pública a fin de disuadir el enorme interés generado en su vida personal y en la de Charles. Según amigos cercanos, ambos se sintieron atraídos en un abrir y cerrar de ojos. De acuerdo al famoso medio de comunicación People, la duquesa de Cornualles confesó que no le permitían ir a ningún lado, viéndose obligada a quedarse en casa casi un año al completo junto con sus hijos. Según informes, Camilla le dijo a Mail on Sunday Magazine que resultó ser uno de los peores momentos de su vida: fue horrible. Fue un momento muy desagradable y no me gustaría poner a mi peor enemigo a través de él. No podría haber sobrevivido sin mi familia. Empezaron a salir, pero los momentos perfectos duraron hasta 1971, cuando Carlos se unió a la Armada Real. A veces te levantas por la mañana y piensas que no puedes hacerlo, y solo tienes que echarle valor. En el momento en que lo detienes, es como un globo, te quedas sin aire y terminas colapsando. Camilla cumplió 71 años en julio de 2018 y habló sobre su vida personal con Charles antes de celebrar su cumpleaños del año pasado. El libro del biógrafo de la princesa Diana, Andrew Morton, Diana, Her True Story, fue publicado justo antes de la entrevista con Camilla. En el año 1973, Camilla contrajo matrimonio con Andrew Parker Bowles, un oficial poderoso de la Armada Británica. Como todos hemos escuchado en numerosas ocasiones, la princesa Diana sabía que Camilla se estaba interponiendo entre su matrimonio con el príncipe Carlos. Según los informes, habló con ella al respecto, diciendo que no era ninguna tonta y que entendía perfectamente lo que estaba sucediendo. De hecho, Diana llegó a decirle a Camilla que no nació ayer, a lo que contestó que no debería estar amargada porque tenía todo lo que una mujer pudiera desear. En 1977, el príncipe Carlos conoce a Diana, que tenía para ese entonces 16 años, y 4 años más tarde se comprometen. Entre todo eso se incluían sus hijos y todos los hombres del mundo. La pareja se casa el 29 de junio del mismo año. Sin embargo, lo único que quería hacer la princesa de Gales era recuperar a su marido. Incluso después del trágico fallecimiento de Diana, Camilla Parker Bowles se mostró desesperadamente descontenta. Y muchos de los fanáticos de Diana lo llamaron simplemente un caso de karma. Cabe destacar que antes, al príncipe Carlos se le prohibió casarse con Lucía,
la bella hija del entonces embajador chileno en Gran Bretaña, a quien conoció en 1969. Al principio la relación iba bien, pero según rumores, Carlos sostuvo romances con Camilla, por lo que Diana se dio cuenta. Además, en 1995, Martín Bashir de la BBC habló con la princesa Diana en una entrevista en solitario, donde reveló que conocía la relación extramatrimonial de su marido, de acuerdo a Pop Sugar. Cuando Bashir le preguntó si creía que Camilla Parker Bowles fue un factor en la ruptura de su matrimonio con el príncipe Carlos, la princesa popular dijo: «Había 3 de nosotros en este matrimonio, por lo que estaba un poco abarrotado. De todos es sabido que sufrió muchísimo al respecto». Claro está que la princesa Diana de Gales se sintió muy mal, por lo que quiso divorciarse de Carlos casi al instante. Durante la entrevista, Diana también compartió que había informado al príncipe William, que entonces tenía 13 años, sobre la relación que mantenía su padre con Camilla. La princesa de Gales dijo que le comentó a su hijo: «Si encuentras a alguien a quien amas en la vida, debes aferrarte a él y cuidarlo. Y si tienes la suerte de encontrar a alguien que te ame, entonces debes protegerlo». Pese a que Diana no quería terminar su relación, afirmó que no le quedaba otra opción para aclarar la situación. Poco tiempo después que se separa totalmente de Carlos, la princesa sufre un accidente donde pierde la vida el 31 de agosto de 1997. «Espero la decisión de mi esposo sobre la forma en que lo haremos», explicó. Charles y Diana contrajeron nupcias en 1981, su boda fue considerada como uno de los eventos televisivos más importantes de la historia. Sin embargo, el matrimonio se vino abajo rápidamente. Durante ese tiempo, Charles estaba enamorado de Camilla, con quien había tenido una breve relación en la década de 1970. Diana acabó enfrentando numerosos problemas debido a ello. Después de la tragedia, la vida de Carlos y Camilla fue bastante difícil y estuvo llena de muchas acusaciones y polémicas. Sin embargo, Diana siempre trató de aparecer en público con su mejor sonrisa. La madre de 2 hijos luchó enormemente contra los focos mediáticos y su marido. Después de estar un tiempo sufriendo en silencio, la mujer experimentó bulimia, ansiedad, depresión e incluso autolesiones. Como resultado de un matrimonio sin amor, Diana y el príncipe Charles terminaron por separarse en 1992, divorciándose en 1996. Luego, vino la noticia más trágica de las últimas décadas. Al final contrajeron matrimonio el 9 de abril de 2005. Según declaraciones de Camilla, pasó por momentos muy duros, antes y después del matrimonio. Diana murió en un accidente automovilístico en un túnel de París el 31 de agosto de 1997, con 36 años de edad. Después de descubrir que su esposo, el príncipe Carlos, estaba teniendo una aventura con Camilla Parker Bowles, ella decidió enfrentar la situación lo mejor que pudo. Según su libro biográfico, se enfrentó a la duquesa de Cornualles en una fiesta familiar. Diana interrumpió una conversación entre ella, Charles y otro invitado para hablar con la mujer. Según ella, tuvo que ser prácticamente encarcelada en su casa familiar después de que el romance entre los dos se hiciera público. Tras reconocerlo, la amante de Charles, en ese momento, parecía realmente incómoda y agachó la cabeza. Los días posteriores al enfrentamiento se produjo un cambio tremendo en su relación. La princesa lloró como nunca había hecho antes. Sin embargo, en su frustración, Diana comenzó su propia cadena de relaciones extramaritales hasta que ella y Charles se separaron finalmente. Luego, a instancias de la reina Isabel I, llevaron a cabo el divorcio. Según fuentes importantes, la duquesa de Cornualles estuvo casi un año sin salir de casa, ya que pasaba todo el día con sus hijos.
Permanecieron juntos civilmente mientras criaban a sus hijos hasta la muerte prematura de la princesa en 1997. Después, el príncipe Carlos y Camilla se casaron en 2005. Por otro lado, el príncipe Philip no estaba para nada contento con la relación del Charles y Camilla, y mucho menos que a Diana se la pusiera en tan mal lugar. De hecho, el hombre de 96 años intentó salvar el matrimonio de Charles y Diana. Las fuentes afirmaron que le escribió una carta a Lady Di. Camilla además relató que «Fue horrible, fue un momento muy desagradable y no me gustaría poner a mi peor enemigo en él», poniéndose de su lado sobre el asunto. «Nunca soñamos que él pudiera sentir ganas de dejarte por ella, Camilla. No podría haber sobrevivido sin mi familia. No puedo imaginar a nadie en su sano juicio dejándote por Camilla. Tal perspectiva nunca llegó a nuestras cabezas», escribió, según All Cut All the Time. Camilla ha sido, desde entonces, el miembro menos favorable de la familia real británica. Y muchas personas no sienten aún que puedan llegar a perdonarla desde que tuvo lugar el divorcio entre Charles y Diana. Por otra parte, Camilla confirmó que la princesa Diana era consciente del romance que tenía con el príncipe Carlos. Ha sido el asunto más turbio de Palacio. En una oportunidad le dijo a Camilla, «Yo no nací ayer, Camilla. Antes de que Carlos conociera a Diana, estaba enamorado de Camilla, tal como hemos mencionado. Pero la duquesa no fue vista como lo suficientemente virginal para un cortejo apropiado y un papel como esposa real». Cuando se casaron en 2005, la reina Isabel y su esposo el príncipe Philip no asistieron a la ceremonia de matrimonio. No obstante, sí fueron al servicio de bendición celebrado en la capilla de San Jorge del Castillo Windsor.